Como cada sábado ya estamos en contacto con el doctor Herbert Cuba. Él es médico especialista en política de salud pública, analista en temas políticos y comentarista del portal de opinión El Montonero. Doctor Herbert Cuba, qué gusto saludarlo, muy amable. Buen día. Muy buenos días y un saludo a través suyo a todos los peruanos. ¿Por dónde comenzamos? Ayer el presidente ha anunciado el inicio de actividades de lo que se denomina la cuarta fase de reactivación, ¿no? Y se mantenía alguna incertidumbre porque horas antes el ministro de Defensa, Jorge Chávez, había dicho que eso estaba en stand-by, pero el presidente salió al mediodía, le enmendó la plana, ¿no? ¿Por qué hago este paréntesis, no? Porque estamos a veces en marchas, en contramarcha, no tenemos cosas definidas, ¿no? ¿Cómo está analizando usted, ahora que ya se tomó esta decisión, ¿no? Y además su última columna es pandemia y cuarta fase de reactivación, ¿no? Yo creo que el daño que hace el gobierno es en tener opiniones así diferentes. El viceministro de Salud Pública señaló que la posibilidad de un rebrote, una nueva ola del virus era grande, tomando en cuenta la situación de lo que había ocurrido en Europa, lo que ocurre en España, en Inglaterra, Francia, etcétera. Sin embargo, esa opinión, que no tiene un sustento técnico debido a que no se ha analizado en modo correcto la situación del país, le dio un mensaje que fue luego reiterado por el ministro de Defensa. Sin embargo, los análisis que uno hace más al detalle, uno se va a dar cuenta que la realidad del Perú es distinta. Vamos a suponer el caso de Iquitos. Como todos sabemos, en Iquitos, según el segundo estudio de cero prevalencia, ya casi más del 70% ha tenido contacto con el virus. Ahí hay una discusión muy técnica en saber si este 70% que ha tenido contacto con el virus tiene o no anticuerpos neutralizantes del virus. En consecuencia, ahí se necesitaría un estudio adicional. Sin embargo, la cifra del 70% hace que una nueva ola sea imposible. En el caso de Lima, el estudio de julio señaló que el 25% de la población de Lima ya tenía el contacto con el virus. Pero ahora estamos en septiembre. Se prevé que estamos en más del 50% de la población que ya tuvo contacto con el virus. En consecuencia, una segunda ola se reduce mucho más. En base a este tema, hay que agregar también otros aspectos. Nuestra población peruana tiene un promedio de población más joven que la europea. Nuestra pirámide es más ancha en la zona de la población menor de 60 años. Por otro lado, también nuestra geografía es distinta y cada región ha tenido sus propias curvas. O sea que generalizar a una sola curva o una sola ola a nivel nacional es un error. Por ese motivo, hay que agregarle, además, que ya hay expertos que señalan que en el Perú se han sumado dos olas juntas, como un camello, una detrás de otra, o a veces paralelas. Esas ideas nos dan a comprender que la realidad de Perú es tan distinta y diferente que decir una segunda ola, en modo general, era por lo menos alarmista. No es posible copiar las experiencias europeas con la experiencia peruana. Entonces,
El análisis del Perú debe ser propio, de acuerdo a nuestra propia realidad. Por otro lado, creo yo que ya tenemos una disminución constante de los contactos, de los contagiados y de los fallecidos. Eso es persistente. Por otro lado, la cuarta etapa de reactivación económica aumenta, es cierto, los niveles de concentración y aglomeración, que tiene que ser modulado en la implementación de la cuarta fase. Pero el Perú tiene una realidad paralela que nadie la ve, que el 70% de la población es informal, la población vive en general en hacinamiento, en condiciones de salubridad precarias y en situaciones de trabajo generalmente en la calle con aglomeraciones. ¿Eso qué significa en la práctica? Que esa condición que ha hecho que el Perú rápidamente se extienda la epidemia y que avancemos ya a una inmunidad de rebaño, ¿no es cierto?, o una inmunidad comunitaria, hace precisamente que esa debilidad que hemos tenido en la expansión del virus no sea para nosotros una fortaleza en la posibilidad de que ocurra una segunda ola. En otras palabras, quiero decir, una ola grande, nacional, como es lo que se piensa, eso tiene muy pocas posibilidades de que se produzca. Lo que puede haber son temas locales que precisamente con la estrategia de focalización de los objetivos para luchar contra la pandemia se hace en modo adecuado. En esta circunstancia, entonces, nosotros necesitamos tener 4 cosas claras. Primero, necesitamos tener un sustento técnico adecuado y mayores estudios que debe darnos el Ministerio de Salud en la toma de decisiones. Además, creo que eso es sumamente importante para que la población y los empresarios y los pequeños y los informales tomen decisiones en su trabajo. El segundo tema es que tenemos que enfrentar la pandemia en el nivel comunitario. El error que se cometió al inicio, hoy día debe ser resarcido con mayor extremo. Es más, no hay forma de combatir la pandemia si no creamos un fortalecimiento de los establecimientos del primer nivel de atención, centros y puestos de salud, pero además una organización comunitaria poderosa y que trabajen con enfoque de riesgo, es decir, con los ejemplos concretos en la comunidad, creando conciencia colectiva. Y algo que escuché al presidente ayer que me dio bastante alegría, que es una frase que nosotros hemos acuñado desde aquí, desde este programa: la vigilancia comunitaria, el control comunitario. Es decir, si no hacemos eso, eso va a ser imposible de que podamos pasar esta reactivación adecuadamente. El tercer punto que hay que mejorar es el suministro de insumos y medicamentos. Y aquí tenemos una debilidad todavía. El hecho de que hayan caído los contagios y también el número de fallecidos no significa que ya debemos parar el equipamiento de los establecimientos de salud, la compra de medicamentos, insumos, porque para cualquier pequeño número de casos que suba en algún lugar, tener las respuestas adecuadas. Pero además, se tiene que abrir, así como se abre en la fase 4 de la reactivación, todos los ya componentes mayores, ya, igual tiene que reactivarse completamente las atenciones médicas de otras enfermedades que no son COVID. Pero ese proceso de reabrir esas actividades también requieren protocolos de cuidados para evitar el contagio dentro de los hospitales. El distanciamiento social, los cuidados que son más estrictos todavía ahí. Esa adecuación de los establecimientos de salud, tanto del primer nivel de atención como los hospitales, que se requiere un gran trabajo organizativo y de gestión por parte del Ministerio de Salud, y ese es el énfasis que debería darle en esta fase. Cuarto lugar, resolver el problema de los recursos humanos. ¿Por qué? Porque en esta fase, cuando tú ya abres las atenciones médicas a toda la población de otras enfermedades que no son COVID, te van a faltar recursos humanos. Porque ahí vas a necesitar atender cosas que no las atendías o que estaban embalsadas. Y al abrir ese espacio, necesitas tener a 100% la disponibilidad de médicos, de enfermeras, de obstetras
y de otros profesionales y de técnicos de enfermería, e inclusive la parte administrativa, desde vigilantes. En consecuencia, ese tema de los recursos humanos es capital en esta fase. ¿Cuál es la parte negativa? Que tenemos conflictos laborales embalsados por la situación, que se han ido pateando hacia adelante por emergencia, una ley observada por el Poder Ejecutivo, inclusive otra con contienda de competencia de inconstitucionalidad en el Tribunal Constitucional, simplemente por no cumplir algunos acuerdos pactados que se tenían con los servidores de salud. Es más, se anuncian paralizaciones, tenemos en salud que se anuncia un paro de 48 horas, el Ministerio de Salud hace lo propio, hay plantones, hay mucha conflictividad laboral que en este momento es difícil no mirar. Y ahí el gobierno tiene que dar una mirada y tiene que invertir. Eso es inevitable. No puede decir, yo voy a conversar para firmar actas. Tiene que invertir porque las secuelas que se han tenido en esta pandemia son enormes y los retos que le vamos a solicitar y le vamos a exigir a los servidores de salud serán mayores. Si no pones estas 4 cosas fundamentales, y eso es lo que relato también en mi artículo publicado el día de ayer, esta situación se puede salir de las manos. Por eso es que la reactivación económica progresiva, como se ha planteado, que debería haberse hecho en el mes de agosto y fue postergada para el mes de octubre, está bienvenida, es el momento, sí, pero tiene que ser progresiva y tiene que ser con una contraparte sustancial de inversiones en el sector salud. Ahora, doctor, conversamos en esta semana con el doctor Juan Carlos Celis de Iquitos respecto a este tema de la inmunidad de rebaño, y nos señalaba muy a la manera de ver de estos médicos que están allí confrontando esas realidades. Dicen ahora que ellos tienen más casos de dengue, de leptospirosis, ¿no?, que están volviendo nuevamente a abrir la atención a esas enfermedades que por la pandemia habían quedado relegadas. Pero sin embargo también nos señala que en realidad el sistema de salud, si bien es cierto en este momento ya no está colapsado, porque los casos han disminuido, pero ha quedado muy afectado. Entonces, usted menciona que ahora paulatinamente hay que ir abriendo ya las consultas y las atenciones para atender otro tipo de enfermedades que han sido postergadas, no porque sean menos graves, sino porque la situación se dio de esta manera con este tema de la pandemia. Si vemos esa necesidad, pero también a la vez recogemos lo que dicen los médicos que están viviendo la situación en sus lugares, en los lugares donde la pandemia ha golpeado tan fuerte, entonces nos damos cuenta que hay un sistema que ha quedado o más debilitado, o en la misma situación, o ha mejorado. ¿Cuál es su evaluación? Ha mejorado en el tema de la lucha contra el COVID, pero ha perdido, ha disminuido, ha sido dejado de lado y se ha perjudicado las atenciones de las otras enfermedades y los otros daños, o el tema de las otras epidemias que siempre tenemos en el Perú. El Perú es un país, como lo he señalado en reiteradas entrevistas, es un país que vive permanentemente en epidemias. En consecuencia, ese es ahora el reto. Y lo que ha dicho el médico de Iquitos es perfectamente correcto. Iquitos ha sido prácticamente el hecho centinela, el que nos ha puesto la alerta de que qué es lo que ocurrió en Iquitos, que se va a reproducir en Lima y se va a reproducir en todo el Perú, porque la capacidad de respuesta del gobierno, del Estado y del sector salud ha sido insuficiente para enfrentar esta pandemia. Europa ha controlado la pandemia con menos del 10% de infectados. Nosotros estamos bajando no lo hemos controlado todavía, pero estamos bajando los contactos y contagios porque ya tenemos una suma enorme, más del 50% de personas que han entrado en contacto con el virus en Lima. En Iquitos ya eso es casi, los casos son ya menores, son esporádicos, porque ya la población ha sido expuesta en mayor medida. Por eso es que ahora se requiere reflotar, reconstruir el sistema de salud en el país.
Y ahí requieres una enorme inversión. No es que voy a gastar menos, al revés, vas a gastar más porque ahora tienes que abrir todo el abanico con medidas de protección. Ejemplo, cuando uno va a una posta, y ustedes deben conocer muchas, van a ver ustedes que las postas tienen ambientes muy pequeñitos, están todos hacinados ahí, los programas están todos unos cerca a otros. Esas condiciones ya no son hoy día posibles de mantener en esas postas. Eso va a significar ampliarlas, va a significar darles mayor ventilación, crear la distancia social entre servidores, crear turnos de mañana y tarde para que haya un aforo del 30 o 50% nada más, y igual en la tarde, para que poder trabajar. Es decir, tienes que generar mecanismos de adecuación de los establecimientos para esta etapa. Esto es muy importante. Y aquí yo hago una invocación a todos los, no solamente al gobierno, sino a los empresarios y también a los partidos políticos, a la sociedad civil, a todos, porque en esta etapa de reconstrucción y de abrir la atención del sistema de salud a todas las enfermedades, todas las patologías, todas las epidemias, va a requerir un esfuerzo mayúsculo de no solamente de inversión, sino también de decisión política para que las cosas se hagan. Ahora, yo quiero retomar a un tema, doctor Cuba, que usted lo remarca o lo ha venido remarcando de manera permanente, ¿no? Usted y otros profesionales siempre han insistido en la necesidad del primer nivel y la vigilancia comunitaria, ¿no? De manera puntual, ¿se está aplicando esto y esto es parte del éxito que se está logrando? Yo quiero expresar aquí una alegría. Nosotros fuimos solitarios desde el 6 de marzo, cuando empezó la pandemia en el país, en señalar el enfoque comunitario. Progresivamente se han ido sumando otros y hoy día es un lugar común, todo el mundo lo dice, y además todo el mundo dice que lo dijo desde el comienzo, ¿no es cierto? Ese es un primer tema. El segundo tema, la reacción del gobierno central fue muy tardía. La reacción del gobierno fue suplida por los gobiernos regionales. Muchos gobiernos regionales han empezado a hacer el trabajo comunitario, el enfoque comunitario, organizarse con las comunidades, con los alcaldes. Miren ustedes, la experiencia de Trujillo es extraordinaria. Cuando empezó el enfoque comunitario en Trujillo, los casos estaban terribles y la caída en Trujillo ha ido progresiva. Y la reunión de los alcaldes, yo lo voy a comentar así como anécdota, ¿no? Yo he sido testigo de cómo se reunían los alcaldes con las autoridades de salud en Trujillo, con las comunidades para tratar de aplicar el enfoque comunitario. Entonces, igual yo mismo he apoyado, digamos, en algunos de estos aspectos. Igual ha pasado en Arequipa. Ustedes le han realizado una entrevista a un excongresista, a Gustavo Rondón, que está haciendo un trabajo importante en Arequipa. Entonces, ¿de qué se trata eso? Se trata precisamente que ha venido de abajo ese trabajo y al gobierno central un poco que ha sido empujado a realizar las cosas. El caso Moquegua, que es algo también emblemático, es el lugar del presidente. Moquegua empezó el trabajo comunitario antes que lo haga el MINSA en Lima. Y yo creo que esos temas han sido un liderazgo sin recursos. El caso de Ica. El caso de Ica también es así. Han ido un liderazgo desde abajo, con pocos recursos, pero además con partidas presupuestales que se daban desde el Ministerio de Salud, enfocadas en un área, y que tú no podías tocar para otra área. Y recién eso ha sido tardía la autorización del Ministerio de Economía y Finanzas y del gobierno para que puedan utilizar en otras partidas. Esos temas de gestión se han producido que le generaban problemas a los gobiernos regionales, pero sin embargo, ellos han ido implementando la estrategia comunitaria o el enfoque comunitario o lo que llaman los cercos también epidemiológicos, etcétera, poco a poco, y han ido logrando enfrentar. Miren ustedes la diferencia. El caso del norte fue mucho más prolongado que el caso del sur. El caso del sur ha pasado más rápido. Y eso se debe precisamente a que las estrategias que se han realizado ya eran lecciones aprendidas, ya se han realizado en Arequipa, en Puno, en Cusco, en Moquegua, Tacna, con esas estrategias comunitarias que han dado muy buenos resultados. Y la respuesta es contundente. Más trabajo comunitario para darle sostenibilidad a la disminución de contagios y fallecidos en el país. Pero parecería que a muchos no les gusta el éxito o que se logre la tranquilidad en el país, ¿no?
Hay quienes en algún momento han asumido la función pública y ahora salen simplemente a criticar, a criticar y a criticar, ¿no? Cuando estuvieron en la gestión nunca hicieron nada por el trabajo comunitario, ni mucho menos por la vigilancia Bueno, hablé sanitaria. puntualmente del exministro El Víctor Zamora, ministro ¿no? Víctor Zamora, ¿no? En realidad que Bueno, bueno, yo realmente he escrito mis artículos 2 veces por semana. Yo he saldado mis cuentas intelectuales con el señor Víctor Zamora. No creo que sea necesario que me siga expresando sobre él. La historia lo va a juzgar. No sea que nosotros tengamos la última opinión, pero sí le digo algo. Si él reconoce el día de hoy que el trabajo comunitario es importante, no importa, no importa. El asunto es que sume y que haga el trabajo comunitario aquello que él no hizo. No importa, hay que sumar. Pero sí le digo que a veces los aprendizajes dolorosos sobre vidas y muertes no deben pasar así nomás. Yo creo que va a imponerse en su determinado momento una mayor investigación de cómo se llevó esta pandemia. Y ahí quedarán mis artículos semanales como testimonio de la ambición que tuvimos nosotros para enfrentar esta pandemia. Y yo creo más bien que ahora, con todo ese respaldo político que tiene, porque el presidente lo ha señalado ayer y lo ha señalado la ministra, que esa implementación del primer nivel de atención con enfoque comunitario, con organización de la comunidad, con las pruebas moleculares, porque ahora sí ya se habla en el Ministerio de Salud la necesidad de pruebas moleculares. Todo el mundo lo dice. Ahora se hablan ya de los laboratorios que se requieren en las regiones. Necesitamos tener laboratorios en todas las regiones para hacer las pruebas moleculares. Ahora se habla de eso. Con ese empuje, yo creo que, y un poco de más de dinero, porque eso es, y con mejor relación con los recursos humanos del sector, yo creo que se va a salir adelante. ¿Cuál sería el riesgo? El riesgo sería el que no se haga nada y la caída de contagios se detenga y tengamos una meseta de caída de contagios. Y ahí eso sí sería una mala noticia. Lo ideal sería que los contagios y los fallecidos continúen su descenso progresivo hasta tener el éxito de la lucha contra la pandemia. Y ahora, ese control comunitario, doctor, ojalá haya llegado para quedarse, ¿no? No que sea solamente una respuesta de una simple coyuntura. Y por eso usted es un experto en salud pública. Y le quiero hacer una pregunta muy simple, ¿no? Que llama, no curiosidad, sino que nosotros observamos permanentemente. Cada que se expresa la necesidad de atención de la salud, todas nuestras autoridades, nuestros representantes, nuestros políticos, todos concentran la idea en el hospital propio, el sueño del hospital propio. Pero nunca no las escuchamos hablar de la necesidad de una atención primaria, de primer nivel. No las escuchamos hablar, necesitamos postas médicas en una ciudad poblada, grande. No queremos el hospital. Y por último, si fuese posible, quisieran un hospital en cada barrio, ¿no? Desde el punto de vista de la salud pública, ¿cómo se puede enfocar ese tema y cómo cambiar esa forma de ver las cosas en el tema de salud? Mire, yo le voy a explicar algo. Se necesitan ambas cosas. Del 100% de necesidades de salud, el 80% de los problemas que tiene la gente se resuelven con temas sencillos, comunes, que se pueden hacer cerca de domicilios con establecimientos de salud pequeños. Hay un 15% que se requieren con establecimientos intermedios, que ya requieren unidades especializadas. Y hay un 5% de la población que requiere establecimientos altamente complejos. Esa idea va inversamente proporcional con las necesidades de los intereses económicos que se manejan en el mercado de la salud. Digo mercado, pero en realidad son muchos mercados. Por ejemplo, cada medicamento es un mercado. Cada equipo médico es otro mercado. Cada hospital que se construye, otro mercado. Y entonces usted va a tener una serie de intereses económicos que hacen que puedas construir elefantes blancos que nunca se van a poner en funcionamiento porque en ese momento hubo una mayor presión de un grupo interesado en que eso se realice. Es muy complicado el sistema de salud. El sistema de salud es una
Si hablamos en general, globalmente, con riesgo de equivocarnos, porque hay muchos mercados al interior, pero este es un mercado que requiere una enorme participación de empresarios, gente que tiene intereses en una o otra área, y como sabemos, en nuestro país no hay un mercado, pues, por la propia precariedad de nuestro sistema sanitario, no es un mercado que tú puedas competir. Es un mercado básicamente concentrado. Hemos visto el ejemplo del oxígeno, por ejemplo, lo que nos ha hecho ver cómo solamente 2 empresas eran los grandes proveedores de oxígeno de todo el sector público, que además el sector público es el que concentra más del 90% de las atenciones de salud. Entonces, esa primera mirada es importante. Pero si nosotros hiciéramos también un mapa, dónde están situados los establecimientos de salud, no solamente los grandes hospitales, sino también los centros de salud y los puestos de salud, vamos a ver que si ponemos el mapa de la pobreza y el mapa de dónde están situados, si los juntamos los dos, vamos a ver que estos hospitales y centros de salud están situados generalmente donde está la población más pudiente. Vamos a poner un ejemplo. En el gobierno del presidente Alan García, cuando estaba de ministro el doctor Oscar Ugarte, se construyó en Lima un gran hospital, que es bueno, es maravilloso el hospital. Nos ha costado más de 400 millones de dólares. Está el Hospital del Niño San Borja. Pero sin embargo, ya San Juan de Lurigancho tenía más de 1.200.000 habitantes. Sin embargo, ahí no se ha construido ningún hospital. Y hubiese sido muy importante en esta fase de la pandemia. Un hospital de las características inmensas de 400 millones también para San Juan de Lurigancho. La pregunta es, ¿qué sucede en esas inversiones? Igual sucede con los establecimientos de salud a nivel nacional. ¿Por qué? Porque lamentablemente todavía nuestra política no sigue una inversión con justicia, con equidad. Yo creo que esta pandemia nos ha puesto en evidencia también esas injusticias que hay y que esperamos que se haga. Pero el otro tema también puntual tiene que ver con los ciudadanos. La medicina preventiva es costosa. Es mucho más caro comer sano que comer chatarra. Es mucho más difícil hacer una medicina preventiva. Por eso es que, como es cara, la gente no lo hace. Por eso es que tiene que haber una promoción intensiva desde parte del gobierno y del Estado para que la población pueda hacer más medicina preventiva, más atención primaria. Por eso es que el trabajo comunitario es sumamente importante, precisamente por las tasas que tenemos nosotros de niveles educativos. De repente en países europeos la gente como que ya está más educada y ya puede hacer los temas de medicina preventiva ellos mismos. Pero en nuestras comunidades requerimos un trabajo adicional, precisamente por esas limitaciones. Necesitamos trabajo de información, de educación, de comunicación, viendo con los recursos que hay ahí, trabajando con interculturalidad, con sus derechos, con los temas de género. Tienes que trabajar ampliamente el tema para poder tener un impacto que tiene básicamente el desarrollo local, que es situación económica, social, cultural, que tienes que trabajar con la población para poder lograr ¿qué cosa? Cambios de estilo de vida saludables. Así es. Por eso el trabajo del enfoque comunitario en países como el nuestro es sumamente importante y la pandemia nos está dando la razón. Era la única posibilidad que hay. Ojo, los países que tienen mucho dinero no necesariamente tienen buenos sistemas de salud. Es el caso de Estados Unidos, que tiene todavía como 40 millones de ciudadanos que están al margen del sistema de salud. Otros países que tienen menos dinero, pero tienen mejores sistemas de salud. Eso depende de cómo se organiza el sistema, qué tan justo es el sistema y sobre todo cómo se trabaja en los determinantes económicos, sociales y culturales, que es lo que vamos a hablar con usted. El hecho de ser pobre no significa ser sucio. El hecho de ser pobre no significa ser ignorante. El hecho de ser pobre no significa no tomar las medidas de cuidado sanitario que el país requiere. Yo creo que esos requisitos son los que hay que trabajar. Muy bien, doctor Herbert Cuba, como cada sábado, muy agradecido por esta comunicación con RCR. Un fuerte abrazo, buen fin de semana, muy amable.